Este es el podcast de Mundo Genius, Mundo Fungi, con Adriana Camacho. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un invitado súper especial que se llama Roberto Muñoz. Roberto, quiero compartirles que además de tener el privilegio de que es mi amigo, es un empresario que realmente le tengo mucho cariño, mucha admiración. Él tiene una profesión que tiene realmente un grado de complejidad interesante, pero qué mejor que sea él quien pueda compartirnos un poquito de su experiencia empresarial y por supuesto vamos a compartir también algo de su visión espiritual. Bienvenido, Roberto. Gracias, Adriana. En realidad, quiero compartirlo como me nace. ¡Ah! Estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. A veces trato de ser súper seria, pero la seriedad no tiene que ver con la sonrisa y con la alegría. No, ¿Estás de claro, acuerdo? totalmente. No, además, diario que nos vemos, nos reímos, disfrutamos, Sí, lloramos, hacemos de todo, ¿no? lloramos, de acuerdo contigo. Roberto, cuéntale por favor a nuestra audiencia a qué te dedicas y desde hace cuánto tiempo. Soy arquitecto, me especialicé en arquitectura ligera. ¿Qué es esto? Cubiertas y fachadas con membranas o materiales muy ligeros. Eh, y esto, bueno, pues esta especialización me ha llevado a hacer grandes obras en México y alrededor del mundo. Por ejemplo, en México tengo varios estadios, que es lo que más se reconoce. Es como la joya de la corona. Por ejemplo, hice la fachada del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, hice el techo del Estadio de las Chivas en Guadalajara, Wow. he hecho estadios de béisbol, de básquetbol, arenas, y bueno, pues lo más sonado es un estadio que hice para el Mundial de Qatar. Hice el techo de un estadio. Wow, qué padre. Me imagino que fue una experiencia expansiva y además de dar un currículum interesante, en realidad tú vas y pones un sello mexicano que me parece muy interesante que nos abran estos espacios y esas oportunidades de manera internacional al talento mexicano que por supuesto que nos representas bastante bien. Sí, la verdad es que esto es un tema de romper fronteras en la mente, Ujú. o sea, porque el mundo realmente pues es un plato y la conectividad y los accesos ya es muy fácil. Entonces, pues nada más es romper barreras mentales y salir a buscar y seguro vas a encontrar algo, ¿no? Me encanta esto que compartes de romper barreras mentales porque muchas veces ante cualquier situación, ya sea una cuestión personal o una cuestión empresarial, siento que es como si estuviéramos viendo al árbol y lo tuviéramos aquí, pero tú no eres el árbol, muévete. A veces no podemos ver otra perspectiva de un problema porque estamos simple y sencillamente viendo el árbol, pero se nos olvida que nosotros no somos el árbol y que podemos movernos para tener otras perspectivas. Es decir, siguiendo tu analogía, romper esas barreras mentales que me parece que tú honras bastante bien esta ideología, porque si alguien admiro por haber roto esas barreras mentales eres tú, que además de ser un hombre muy visionario y muy inteligente, ejecutas realmente esa visión, Roberto. Sí, definitivamente son barreras mentales. Este, luego confundimos como el tener sueños en ser un soñador, pero no, los sueños te hacen crecer. El tema es ejecutarlos, porque no nada más hay que quedarnos procrastinando y con la idea de hacer y nunca hacemos nada, ¿no? Entonces, para llegar de aquí a allá se necesitan 200 pasos, hay que empezar por el paso uno y luego el 2 y luego el 3. No podemos saltar del uno al 200, pero tampoco podemos pasar la vida queriendo hacer y no, sin hacer nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que un paso importante es el ser soñadores y yo te puedo decir que Mundo Genius, que es parte de la composición del podcast, en realidad hace analogía a la primera empresa que yo creé que se llama Mundo Genius, pero en realidad cada quien es responsable de crear su Mundo Genius, de crear esos sueños y constituirlos. Porque yo creo que el tener sueños debería ser una materia que nos deberían de meter desde primaria en donde deberían de impulsar más a que en esa temprana edad, desde cuando somos niños, nos dejen soñar. No sé si recuerdas que de repente podías estar en la escuela y te ibas, y te ibas. Y era como que, o a la fecha te puede pasar que de repente te quedas en un punto y te vas
hey, ¿qué onda? ¿Te fuiste? ¿A dónde? No sabes, ¿no? Es que es real, ese es un espacio en donde nos vamos al mundo de los sueños. Y no sé qué tan familiarizada está nuestra audiencia, estoy segura que sí, con la cuarta dimensión. O no sé tú qué tan familiarizado estés con la cuarta dimensión. Pero hoy me gustaría puntualizar un poquito en esta tercera y cuarta dimensión, porque en realidad no vivimos nada más en la tercera dimensión, que es esta parte física y tangible que hoy todos podemos percibir. En realidad, de manera simultánea, todos estamos viviendo también en la cuarta dimensión. Y no es complejo, Roberto, pero nos han hecho ver que es complejo. Tú todos los días vas a la cuarta dimensión. ¿Sabes en qué momento? Pues me imagino cuando duermo en los sueños, ¿no? Exactamente. Tal cual, desde el momento en que tú ya estás en el proceso somnoliento, entre que todavía no te duermes, pero ya estás ahí entre azul y buenas noches, ese es el primer momento en donde tú estás en tu cuarta dimensión. El segundo momento más consciente es cuando tú ya estás dormido y ya estás en una etapa de sueño profunda y en una etapa de sueño profundo reparador. Cuando estamos ahí, justamente es cuando nuestro cuerpo está descansando y nuestra alma está viajando. Ese acto, nuestro cuerpo y nuestra alma lo hace de manera nata, de manera natural. No tenemos que estar en una ceremonia de medicina o de plantas sagradas, no tenemos que ir con nadie a que nos canalice. Naturalmente lo hacemos. Lo que no hacemos es estar consciente de lo que sucede en esos sueños. Y te quiero contar de algunos factores que interrumpen el que tú puedas disfrutar de tu cuarta dimensión. El primero es a todas aquellas personas que constantemente toman alcohol y van a dormirse con alcohol, alcoholizadas, mejor dicho. El alcohol interrumpe el que el alma pueda viajar libremente porque se queda como pendiente de que el cuerpo no está al 100% regulado. Y porque todos sabemos que el dormir, además de darnos un gran descanso, es el momento en el que el cuerpo está entrando en un proceso de reparación completa. Nuestro hígado, nuestros intestinos, nuestro cerebro se repara y etcétera. Entonces ahí se interrumpe. Otro momento que también se interrumpe es para todas aquellas personas que toman pastillas ansiolíticas o pastillas depresivas. Eso también afecta tremendamente. Pero el que tengamos la posibilidad de estar en estas dos dimensiones de manera simultánea nos abre un sinfín de posibilidades en qué hacer con nuestros sueños. Sí. Y me encanta saber que tú eres un hombre que además de que sí eres soñador, eres ejecutor. Cuéntanos cómo es trabajar en proyectos tan complejos en donde no tienes derecho a equivocarte ni en tiempos ni desfasarte en materiales cuéntanos un poquito de esto. O sea, bueno, hablando todavía de los sueños, o sea, yo creo que los sueños o visión, o sea, como le queramos llamar, este, pues, o sea, te llevan a al punto al que quieres llegar, ¿no? Pero ya ahora hay que estar preparados para llegar a ese punto. Entonces, pues sí, definitivamente, este, es que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? O sea, el ser soñador, pues te proyecta una visión y ahora hay que prepararse para llegar a ese punto. Y sí, me he estado preparando a lo largo de los años eh, para, para llegar a donde he llegado y ser el mejor, ¿no? Dar la mejor parte de mí, profesional, pero también personalmente. Eh, Tuve la oportunidad de estudiar arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Luego empecé a hacer arquitectura textil de una manera más empírica. Fui a Europa, conseguí materiales, conseguí asesoría, conseguí ingenieros y después regresé a México y empecé a trabajar arquitectura textil con asesores y echando a perder material. eh, Porque y echando a perder se aprende. echando a perder se aprende. Digo, equivocarse no es malo, lo malo es no aprender de los errores, Y ¿no? no traer con qué soportar esos Sí, errores. sí, bueno, pues es que uno de mis dichos es, sin riesgo no hay magia, entonces pues Claro, hay que arriesgar claro. para poder ganar. Y en 2007, después de haber hecho ya, desde el 2003 empecé a hacer esto, pero en 2007 tuve la oportunidad de ir a Alemania a hacer una maestría y una ingeniería en arquitectura Me ligera encanta.
Y y fue padrísimo porque cuando llegué, pues éramos 24 alumnos, 20 países diferentes y necesitabas tener algo de experiencia en arquitectura ligera. Y pues yo mostré todo lo que había hecho, ya tenía 2 estadios, ya tenía varias cosas. Wow. Y me dijeron, oye Roberto, ¿pero qué haces tú aquí? Tú vienes a darnos clases. Ajá, y ya, no, bueno, pues vengo a aprender. Me sirvió muchísimo la maestría porque uno, pues ahí entendí lo que es romper fronteras, ¿no? Éramos 24 personas, 20 países diferentes en un salón de Qué clases maravilloso. y y luego creo que el autorreconocimiento es bien importante porque si te la crees tú, te la cree todo el mundo, ¿no? Sí. Pero el autorreconocimiento, pues, te hace crecer, ¿no? Y te hace ver en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y luego, pues, en la maestría aprendí muchas cosas que estaban bien, que hacía bien, y otras cosas que había que mejorar. Y justo cuando empecé la maestría, al mismo tiempo empecé la obra del Estadio de las Chivas, del Wow. Estadio OmniLife en aquel momento. Increíble. ¿En Entonces qué yo año fue? en 2007 empecé a trabajar en Wow. el Estadio OmniLife, ya contratado por Jorge Vergara en aquel momento. Y pues bueno, o sea, la maestría la tesis de mi maestría en Alemania y de mi ingeniería pues fue el estadio de las Chivas terminado, ¿no? O sea, Qué maravilloso, hice una Roberto. maqueta real, escala 1:1. Entonces, el día de la inauguración, pues invité a mis maestros de Alemania al Wow. estadio que yo hice Wow. y fue mi maestría. Entonces, pues la verdad sí dejé un legado, ¿no? En la Universidad de Alemania Claro, con mi maestría y con un estadio hecho. claro. Entonces, pues fue una experiencia padrísima, pero lo más importante es cómo me hizo crecer el romper fronteras, o sea, eso es lo más importante y el entender que no tiene nada que ver la humildad con el autorreconocimiento, Así porque es. ahí nos confundimos, ¿no? Luego nos enseñan, es que no, tienes que ser humilde, sí, pero no tiene nada que ver el reconocer lo que has hecho en la vida, porque eso te Totalmente. hace crecer. Si no te lo reconoces tú, pues te quedas donde estás, siempre. Y es parte un poquito de lo que han ido en contra, incluso de abonarle al amor propio, porque el que tú tengas autorreconocimiento es amor propio, porque Sí, en realidad a nadie le consta el esfuerzo que has hecho más que a ti. totalmente. Nadie sabe las desveladas que tuviste que pasar, cuántas paris tuviste que renunciar, cuántos libros adicionales tuviste que estudiar, o en cuántos trabajos adicionales estuviste que estar, o cuánta inversión de tu cartera salió para poder arriesgarte en tal proyecto. Y todos estos elementos nos han enseñado como que otras personas pueden opinar de ti menos tú. Y es Claro, totalmente al revés. El totalmente. único que realmente tiene derecho a opinar y que tiene una validación y validez, lo que opine Roberto de Roberto es Roberto. Sí, claro, Ajá. claro, y a ver, y son procesos bien difíciles, porque, por ejemplo, este autorreconocimiento, pues cuesta trabajo y tiempo entenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio me decían, oye, ¿qué se siente hacer un estadio en Qatar? Y yo, pues nada, o sea, pues es trabajo, es una obra. Y cuando estaba en la universidad, decía, imagínate hacer un trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y Ujú, ahora ya hice uno en Qatar ujú, y me daba igual. ujú. Entonces, pues mal, o Sí, sea, mal por todos lados, porque claro que tiene mucho valor y tiene mucho sí, reconocimiento eso, porque alguna vez lo soñé sí. y ahora que pasó, pues te da igual, pues está pues, súper mal, Totalmente, porque, ¿no? y fíjate lo que acabas de decir, porque alguna vez lo soñé. Y en el momento que lograste manifestar ese episodio que soñaste, te enseñaron a no festejarlo porque está mal. Sí. Y es como obvio, uno más de todo, Pues no sé si sea ego, no sé qué pase, o pierdes piso, o sea, es la combinación de varias de cosas, todas las pero anteriores. la verdad es que no estamos preparados para eso. O sea, la gente que venimos de una familia tradicional,
con valores, eh, clase media. Cuando creces, pues luego se te olvida, ¿no? Y pierdes piso y pierdes muchos valores que tenías. Entre esos, pues el autorreconocimiento, ¿no? Pero, pero lo importante otra vez no es equivocarse, es aprender Sí, de los errores y reconocer. fíjate que ahorita con lo que comentas me haces pensar una analogía que reafirmé en mi subida a mi última montaña. Y la voy a narrar ahorita justo porque tú eres montañista de corazón, has explorado muchas montañas en el mundo también. Y recuerdo que cuando iba bajando la montaña, escuchaba a un montón de gente que iba subiendo y los veía sufriendo, Roberto, de, oye, o sea, falta mucho y ya vamos a llegar y cómo está arriba y cuánto te tardas en subir. Entonces yo volteaba y les decía, oye, es que eso no importa. Lo importante es que estés disfrutando el centímetro a Claro. centímetro, el metro a metro y el kilómetro a kilómetro. Que realmente estés disfrutando el panorama, el paisaje, el clima y creo que tiene todo que ver con la vida también, Sí, pero también con los proyectos. Como lo acabas de narrar, o sea, no nos enseñan ni a construir éxitos, ni a disfrutar éxitos. Alimentamos el ego nada más. totalmente. Cuando es alimentar el esfuerzo de cómo fuiste construyendo ladrillo a ladrillo tus sueños. Porque en realidad no eres arquitecto de estos proyectos arquitectónicos. Eres arquitecto de tu vida, Sí, de tus oportunidades, ¿no? totalmente. O sea, yo sí creo, yo siempre digo que voy a dibujar el futuro, ¿no? O sea, porque sí, porque siempre yo agarro un lápiz y siempre me pongo a dibujar. Así sea cosas financieras o cosas administrativas, agarro un lápiz y yo hago mis esquemas, mis dibujos, porque yo así me entiendo. O sea, estoy dibujando mi futuro, el futuro de la empresa o el futuro, o el futuro de tu familia, lo dibujas, lo diseñas, ¿no? O sea, también creo totalmente que sí se vale soñar, Sí. porque sin esos sueños, pues no tienes como una meta o un objetivo, ¿no? Justo, creo que, fíjate, el mexicano que somos tan alegres para muchas cosas y carrillas para muchas cosas, muchas veces nos burlamos, Roberto. Me ha pasado que conmigo mucha gente se burla porque me considero una soñadora del mundo, una soñadora de las ideas, una soñadora y creadora de muchas cosas, ¿no? Y de conceptos, etcétera. Y la gente se burla porque, ay, traes puro sueño, mijito. Ahí diría nuestro amigo el Brincosieras. Y tú traes puro sueño. Y el mexicano se burla del mexicano que sí tiene sueños. Sí. Pero en realidad, nada en este universo sucedería si no se comienza con los sueños, con la imaginación. Claro, es que a ver, hay que ser disruptivos, o sea, sí, yo soy soñador, pues no soy igual que tú, Ujú, definitivamente, ¿no? ujú. Es que, es que es eso, o sea, la gente, luego la sociedad y las reglas de la sociedad, pues nos van guiando por un camino, ¿no? El Y sistema. es un sistema, definitivamente. Entonces, nada más, es bien fácil. ¿Quiénes son las grandes personas que controlan el mundo? Son puros soñadores. O sea, Elon Musk un día soñó en hacer un internet satelital y ya lo hace y ya está. O sea, Ujú. y un día soñó que habría inteligencia artificial y ya hay inteligencia artificial. O sea, es que los sueños que se ejecutan son los que quedan para toda la vida, ¿no? Y el mundo es de los soñadores, Totalmente. definitivamente. Quiero recordarte un poquito a ti y a nuestra audiencia para qué está hecho y creado este podcast que se llama Mundo Genius, Mundo Fungi. Mundo Genius, repito, es la empresa que yo constituí hace un poco más ya de 20 años. Y Mundo Fungi, pues tiene que ver con todo el despertar espiritual que yo personalmente tuve gracias a las plantas maestras, a las plantas sagradas, sí, la ayahuasca, pero principalmente al mundo fungi, que son los niños santos. Entonces, entró un momento de mi vida, Roberto, en donde se me revelaron tantas cosas hermosas, mi conciencia se iba amplificando, mi conocimiento ya dejaba de ser relevante solamente en la parte empresarial,
porque ya pesaba más y me enorgullecía más la parte humana, que yo decía, ¿cómo voy a comunicar esto al mundo? ¿Cómo les voy a contar de todas estas experiencias que podemos llegar a tener en una ceremonia de niños santos, en donde a mí me gustaría contarle mi experiencia al mundo entero y que se quiten de muchos temores y tabús Tabús. que de repente, pues también ha sido parte del sistema que nos han querido eh, llevar con miedo a experimentarlas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a crear un podcast que aunque tenga un nombre largo, no importa, la gente va a ir entendiendo conforme lo vaya conociendo. Mundo Genius, Mundo Fungi. Y hoy principalmente es porque quiero transmitirle a la gente que cada uno de nosotros somos responsables de crear tu propio mundo genius, de tu propio universo, porque al final del día eres tú el creador de tus historias, el arquitecto de tu propia vida. Y si estás de acuerdo, me gustaría que compartiéramos un poco de nuestras experiencias Claro. teniendo estas ceremonias de niños santos. Si tú ya la tuviste y qué fue para ti un antes, un después, ¿desde dónde nos quieres compartir, Robert? Muy bien, ahora vamos a hablar de las cosas que importan, Ay, qué ¿no? bonito. Este, a ver, es algo mágico, o sea, empiezo con eso, es algo mágico, es algo que definitivamente cambió mi vida y la sigue cambiando, o sea, esto es día con día. Eh, o sea, todo creo que fue algo divino porque todo llegó en su momento y conocí a Adriana y antes de tener la experiencia con los hongos, pues nos hicimos grandes amigos, platicamos, como lo dijimos hace rato, ya platicamos, nos reímos, lloramos, hacemos de todo. Este, y bueno, llegó el momento de hacer mi experiencia y fue algo increíble en todos los sentidos. Este, intentaré hacer un resumen, Aquí pero, tenemos tiempo. Abre lo que tú quieras abrir. pero la verdad es algo que incluso cuando platico, pues me apasiona y porque lo siento, o sea, es algo súper extraño. Si alguien me lo hubiera, digo, pues sí lo había escuchado, pero lo había escuchado que era como un tema más de diversión, más recreativo. Incluso yo tuve un par de ocasiones que iba a ir a una experiencia pero grupal, con unos amigos y por circunstancias no pude ir. Y bueno, se presentó el momento con Adriana y fue increíble porque fue súper personalizado, pero además como ya nos conocíamos, creo que eso pues ayudó a liberarme más, ¿no? O sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero en fin, este, pues llegó el día de la ceremonia, me costó trabajo entrar, pero ya después cuando entré, al principio no entendía yo, parte de mi ignorancia o de mi control mental era, o sea, yo sentía que me tenía como que aventar un viaje, era como si saliera de mí y luego volviera a entrar y regresara, no manches, qué padre, ¿no? Que pasó esto, pero no, a ver, todo el tiempo estás 100% consciente, eso es lo complicado de esto, porque luego te confundes, porque empiezas a sentir cosas y a ver cosas y Oye, no, complicado, pero al mismo tiempo maravilloso, ¿no? Porque estás consciente del segundo a segundo de toda tu experiencia. sí estás consciente, pero complicado porque como me lo dijiste, o sea, es que nunca nos enseñan a ver hacia nuestro interior. Exacto. Entonces, el estar con los ojos tapados, eh, consciente, no entendiendo qué está pasando, pues eso es, para mí fue como lo complicado, Sí. ¿no? Porque pues fue mi primera experiencia y yo sentía que iba a ser diferente, o sea, no, yo creía más bien que iba a ser diferente, ¿no? Que me iba a ir y iba a regresar y Ahí ya. está el cuando tenemos Entonces, expectativas de cuando no lo has vivido a cuando ya ahora sí lo vives sí, y ya sabes. pero es que ya después, o sea, durante la terapia que platicamos tú y yo, tú me decías, Roberto, es que es eso, o sea, es que siente y observa lo que estás viendo, es que es eso, o sea, estás consciente.
Y ahí empecé a observar y empecé a sentir y empecé a entender muchas cosas, pero mi experiencia fue, se resume todo en amor al final de cuentas, pero fue que tuve que romper todas las barreras que la vida me ha puesto en mi corazón, ¿no? Eh, Tal cual entré a una fortaleza de acero vigilada por centuriones metálicos, era una fortaleza de acero todo, Ujú. que cuidaban y rodeaban un huevo y este huevo era de metal también y de repente salían destellos de luz. Qué hermoso. Y ahí en esos momentos la pasé mal durante la ceremonia. Sentí muchos sentimientos como bien encontrados, bien difíciles de entender. eh, pues algo totalmente nuevo. Sentía cosas físicamente, pero además espiritualmente y sentía miedo, sentía angustia, desesperación. eh, Después de estar un rato así sufriendo, eh, llegó el momento en que no sé qué pasó, entré y empecé a ver, salí de esa fortaleza y empecé a ver carreteras de arcoíris por todos lados, de colores, empecé a ver explosiones de colores y empecé a sentir una paz interna durísima. Ujú, O sea, de estar en el caos, ahora estaba en el paraíso ujú, totalmente, ujú. ¿no? Y, y empecé a ver sombras y empecé a ver unas telarañas y empecé a ver este arcoíris por todos lados y luego fractales que se convertían en remolinos o en espirales de colores por todos lados, increíble, pero de repente otra vez me metían a la fortaleza y otra vez me ponía mal y incluso le decía a Adriana, te necesito aquí, o sea, dame tu mano, o sea, me siento mal, tengo miedo. Y aquí es lo importante de ser bien guiado, o sea, porque llegó el momento en que le decía, Adriana, ayúdame a salir de aquí. Y ella me dijo, no, Roberto, es tu camino, es tu montaña, tú la tienes que subir solo y bajar solo como se te presente. O sea, yo no te voy a decir cómo ni qué. Yo solo te voy a acompañar. Entonces, pues otra vez vas entendiendo, pero me sentía muy mal, ¿no? Y luego, este, volví a entrar a la fortaleza y todo funcionó súper bien, otra vez tranquilidad, alegría, amor. eh, y después, todo este tiempo estuve platicando lo que veía con Adriana y Adriana me ayudaba a entender qué estaba pasando. Nunca me dijo qué, o sea, me daba guía, pero nunca me dijo, estás viendo esto tal cual, ¿no? O sea, No porque influye. al final de cuentas, pues el único que siente y que sabe, pues eres tú. Y entonces te va haciendo sentido todo, ¿no? Y así, bueno, o sea, duré 12 horas, ¿no? Mi terapia duró 12 horas, Su ceremonia 12 horas. venía por 5 horas y me quedé 12. Este, Fue muy difícil, muy profundo, muy fuerte, muy agresivo, pero al mismo tiempo muy reconfortante. O sea, al final de la sesión o de la terapia, de la ceremonia, o sea, me sentía pleno, me sentía contento. O sea, yo le decía a Adriana, es que, a ver, Adriana, como hace rato empezó la plática, es trabajo, éxito, dinero, ¿no? Obras, crecer. Pero luego confundimos el éxito con las cosas que importan, ¿no? Porque yo le decía a Adriana, Adriana, pues en teoría tengo todo, ¿no? Pero no me siento pleno. Ujú. Y después de esto,
empecé a sentir qué es lo que estaba pasando, a entender qué es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Esa fortaleza eran todas las capas que se habían puesto sobre mi corazón, que yo había puesto sobre mi corazón por, por situaciones que han pasado en la vida, ¿no? Te haces el fuerte y pues eso va bloqueando tus sentimientos, Nos vamos poniendo corazas. por haces una tras otra y después entendí precisamente eso, ¿no? Que necesito, que tengo mucho por dar, que, que quiero amar a la gente que quiero amar, a la gente que me importa, a la gente que es importante en mi vida, y quiero demostrárselos, ¿no? Porque luego esas corazas pues te hacen alejarte y bloquearte de la gente. Y entendí que el flujo del amor pues es lo que mueve al mundo, ¿no? Al final de cuentas, con amor todo es posible y con amor todo es mejor. Y, y entendí y empecé a ver que este flujo de amor pues genera amor entre todos y genera una armonía entre todos y además pues ese vacío que sentía pues ya no lo siento, ¿no? Definitivamente esto no es algo mágico, o sea, no es de que hoy ya quiero amar y ya, o sea, hoy lo entiendo y lo siento y lo Desde quiero, la conciencia. que es diferente, ¿no? Porque una plática que tuve con mi hermana me decía, yo le dije, es que el amor, sí, pues es que el amor, pues es básico, es lo primero en el mundo. Yo le decía, sí, sí es lo primero, o sea, la teoría siempre la tuve, desde Exacto. que naces, te amo, ama a tu prójimo como a ti mismo, o Ajá. sea, todo mundo te lo Hazlo, dice, ¿no? El tema, hazlo. pero más que hazlo, es que eso es la teoría, Sí, pero el sentirlo exactamente. es diferente. O sea, igual, Vibrarlo. hazlo, sí, lo hago, pero pues ¿cómo se hace? No, Ujú, pues no lo siento. ujú. ¿Cómo se hace? Si hay, y sí decimos a mucha gente toda la vida, no, te amo, cuando en realidad nada más es una palabra que se la lleva el viento, Sí. ¿no? Porque, Puede estar hueca o llena de porque no hay sustancia. un fundamento y no hay un sentimiento, ¿no? Entonces, la ceremonia es bien extraño porque ahora lo siento, lo quiero y lo necesito y lo estoy convencido, o sea, y dices, ¿cómo es posible? Pues no sé cómo es posible, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, pero fue real, ¿no? Qué bonita forma de comunicar y de transmitir tu experiencia, Roberto, porque creo que también ayuda para que nuestros escuchas se den cuenta que aquí nada está maquillado, se está transmitiendo tal cual una experiencia vivencial genuinamente. Y me gusta que también hables de la parte compleja que se vive en un proceso de una ceremonia de niños santos, porque si piensan que van a venir a tener un viaje psicodélico en donde van a ver fractales nada más y música de colores, no, y no es el objetivo, porque cada una de las cosas que fuiste viviendo tienen un porqué, un para qué, incluso cuando estuviste viendo telarañas. Esto a muchas personas les podría asustar, pero en realidad el que él estuviera viendo telarañas en su experiencia fue súper bueno, porque esas telarañas estaban hablando de ese sistema de creencias que vamos formando y que Roberto lo vio y al momento que lo vio, esa telaraña desapareció, porque entonces ya no piensas como pensabas, ya amplificaste tu conciencia y unificaste, que es algo que nos pasa en ceremonia, alineas tus chakras, pero también te alineas en cuerpo, en mente y en espíritu. Y al alinearse eso, las ideas que ya no correspondan a esa alineación te caen, incluyendo el ego. Que cuando hablamos de la destrucción del ego, no es para que muera el ego y nunca más vuelvas a tener el ego. El ego es algo parte de nosotros. Pero el punto es saber utilizar el ego de una manera positiva para ti sin afectar a terceros. Claro, totalmente. Entonces, me pareció muy enriquecedor muchas cosas que estabas compartiendo, pero una de ellas es ese acero del que hablas, que era parte de la coraza que Roberto tenía y que fue parte de lo que yo me encontré en tu proceso.
y que, como bien mencionas, es parte de nuestras historias, historias de vida, de las cosas que nos van doliendo y que decimos hasta aquí porque tengo que proteger de alguna manera nuestra biología física, pero también nuestra inteligencia emocional se va protegiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ceremonia desmantelamos, desfragmentamos todos esos cordones, todas esas cúpulas, para entonces darnos cuenta de lo que verdaderamente hay dentro de nosotras, qué hay en esencia. Y conociste la esencia de Roberto. Totalmente, totalmente. Aparte, o sea, aparte que yo me siento bien, o sea, todo mi entorno cambió, o sea, todo el mundo, pues fue el mejor regalo que le pude dar a mi familia, por ejemplo, Wow, fue el mejor regalo porque está padrísimo, ¿no? me encanta. Porque amor genera amor y se vuelve en un flujo bien padre, Sí. pero además, o sea, empresarialmente ya también me funcionó sin darme cuenta, ¿no? Porque tuve unos temas con unas personas, unos compañeros de la empresa, y, y lejos de reaccionar como hubiera reaccionado Ujú, antes, reaccioné desde el amor, ujú. incluso mencioné la terapia que hice, y, y cambió toda la dinámica y toda la conversación de Guau, algo que se podía haber hecho, hostil. sí, muy hostil y muy, pues dañando a la gente, se convirtió en algo muy padre que va a resultar, está resultando en la mejora personal de estas personas, pero además, pues influye en todo el equipo, ¿no? Sí. Fíjate que quiero resaltar algo también regresándome un poquito a cuando nos estabas hablando de que sentías miedo, angustia, incertidumbre durante la ceremonia. Y aquí me interesa enfatizar mucho para que quienes nos escuchan y estén compartiendo este podcast sepan por qué sucede eso. En realidad, eso, angustia, miedo, no surgió en la ceremonia. Ahí se te muestra, se te visibiliza lo que ha estado viviendo en ti. Entonces, más bien es al revés, es ¿cómo es posible que vivamos con tantos sentimientos y emociones negativas como miedo, angustia, desesperación y no somos conscientes de que habitan nuestro cuerpo esas emociones? Y la otra es, ¿cómo o quién nos enseña a sacar de nuestro cuerpo esas emociones que al final del camino lo único que llegan a generar son enfermedades como cáncer, como Alzheimer, como diabetes, como Parkinson, como otras cosas? Y en el momento que tú en ceremonia las sientes, es porque las estás sanando. Todo lo que sientas en ceremonia, las estás sacando. Y no puedes sanar nada que no veas. No puedes sanar nada de lo que no seas consciente. Es decir, para que tú pudieras sanar, te tenías que haber enfermado. Qué increíble, Totalmente. ¿no? Sí, no, padrísimo. Sí, o sea, es que la ceremonia es una parte donde tienes, pues es espiritual, cosas físicas pasan, pero después empieza lo interesante porque empiezas a trabajar todo lo que Así viviste. es. Entonces los cambios vienen inmediatamente, porque, o sea, saliendo de la ceremonia, empieza la nueva etapa. De hecho, decimos siempre que, bueno, se termina la ceremonia y en este trabajo y en esta terapia de integración, en donde trabajamos y vamos en este flujo de conversación de que experimentaste y yo te ayudo a estar integrando y demás. Y siempre les digo, y agárrate, porque tu ceremonia apenas comienza. Y comienza en tu cotidianidad. Porque de pronto hay gente que dice, no, pero es que hay gente que se les va a hacer este vicio estar yendo a las ceremonias. Ojalá todos tuvieran un vicio espiritual, Claro. porque cada ceremonia es un trabajo impresionante a nivel personal y a nivel conciencia, ¿no, Roberto? Sí, totalmente. Es que, es que ahora ya no cuesta trabajo hacerlo, porque es una decisión
donde te enseñaron ya el futuro, ¿no? O sea, donde te enseñaron la felicidad y dónde estabas antes. Entonces, una vez que estás ahí, pues ya lo quieres y ya no lo quieres dejar ir. Entonces, pues ahora todos los días trabajas en eso Sí, sí, pues genera, al estar bien tú, pues generas tu entorno que esté también bien. sí. Aparte, bueno, tú viviste un suceso que marcó tu vida, un antes y un después también. No sé si se los quieras compartir a quienes nos escuchan. Me parecería interesante porque fue un episodio que difícilmente alguien que no tenga tu capacidad mental saldría adelante de una situación así, y que aunque tú realmente has salido avanti de aquella situación, nos dimos cuenta en tu ceremonia cómo estaba esa colita de emociones que todavía acompañaba a Roberto de aquel suceso. Sí, en 2019, me asaltaron, me robaron un carro a mano armada, pero además me atropellaron con el carro que me asaltaron. O sea, por si no era Y, suficiente con una y cosa. bueno, pues me rompieron una pierna y me tuvieron que hacer neurocirugía porque se inflamó el cerebro y para descomprimir me tuvieron que hacer neurocirugía. Y pues fue un momento difícil porque en el carro estaba mi hija de 4 años y les dije que me dejaran sacarla, no querían. O sea, fue un tema muy complicado, pero al final de cuentas, como dice Adriana, pues esa coraza va de nuevo, ¿no? O sea, pues ya pasó, gracias a Dios estamos bien, todo está bien, lo que sigue. Cuando en realidad pues no sanamos todo eso que pasa. Otra vez, el ser, la vida te hace fuerte y te hace frío, pero luego confundimos esa fortaleza, Sí, se convierte en debilidad, sí. y nadie nos enseña eso. Y otra vez, o sea, yo creo que podría estar toda mi vida con un psicólogo y no podría haber entendido ni sentido lo que trabajé en unas horas aquí, ¿no? Sí. Me encanta que lo compartas porque a lo mejor tú sin saberlo, pero le vas a resolver muchas dudas a muchas personas que han tenido problemas neuronales, y de alguna índole en su cerebro, porque es a las que principalmente les meten miedo de no hacer ceremonias, porque obviamente hay un impacto en positivo a nivel neuronal, ¿no? O sea, la situación que tú tuviste fue altamente compleja y te fue maravillosamente bien Ujú. en tu ceremonia. Y que parte de lo que estábamos captando ahí era que tú me decías, es que yo tengo normalmente episodios en donde me siento feliz y contento y siento que algo va a llegar y me va a arruinar esa felicidad, ¿no? Sí, como que está pasando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Sí, pasar? ¿qué va a Estar pasar? esperando. Y durante tu ceremonia, cuando estábamos en el proceso de rapé, justo te dije, logré canalizar y sentir que tú traías principalmente ese temor canalizado de ese evento en donde te asaltan y después te atropellan con tu Ujú. mismo coche, quedó en tu subconsciente, porque en ese campo en donde ya no estamos todo el tiempo trayéndolo aquí según nosotros, pero en realidad hay información que se nos va a nuestro subconsciente y no somos conscientes de que es el que nos está Claro, perturbando constantemente, ¿no? claro. Pero el que haya salido también en este proceso de tu ceremonia nos ayudó a hacer un barrido emocional importante, Roberto. Sí, no, totalmente. A ver, bueno, es que la paz que siento ahora, pues no tiene precio, ¿no? O sea, no sé qué barrió, qué no barrió, pero lo que siento es real. Eso es Ujú. lo que sí sé. No puedo hablar de tecnicismos, o de cosas científicas o no Así es. científicas o espirituales. Simplemente ahora, o sea, sí creo totalmente que esto tiene que ver con la fe, pero al mismo tiempo creo que sí se mete a la conciencia profunda. O sea, es que es la combinación de todo, ¿no? Porque yo creo que todo esto sin fe también no vale la pena, ¿no? O sea, y no estoy hablando de ninguna religión, no estoy Correcto. hablando de ningún Dios, no estoy hablando de fe. Entonces, porque la sientes también, o sea, todo esto,
además de que se queda sembrado en ti, se convierte también en algo bien espiritual, totalmente, o 100%, sea, total. Fíjate, tocaste un punto otra vez muy importante. Hablas de la fe y luego de inmediato dices, pero no estoy hablando de religión. Qué tema, ¿eh? Porque justo nos han enseñado esta asociación de Dios con la religión, de la fe con la religión, cuando aquí logras experimentar una fe profunda e inmensa sin ningún título y ninguna etiqueta religiosa, ¿no? porque la experimentas desde lo más profundo de tu ser, en donde ahí habita Dios. Sí, y además de lo más profundo de tu ser, o sea, yo sí hablo aquí de alma, Sí, o sea, qué el bonito. alma de las personas, pues está viva, sí existe. Sí existimos, Dios en O sea, nosotros. está padrísimo, porque a ver, al final de cuentas lo entiendes, conciencia, pues es un tema mental, ¿no? Espiritualidad, pues es fe, pero alma, o sea, Sí, y aquí es donde entra el entender que somos un alma, un espíritu que vino a experimentar un cuerpo humano. No somos un cuerpo humano con alma, es al revés. Eterna e infinitamente somos un alma. Y podemos estar en la dimensión en donde solamente existe el alma, sin un cuerpo físico. Por eso es que nos dicen muchas veces que la muerte no existe. Claro, la desintegración de la materia física sí, pero la muerte del alma y del espíritu no. Esa claro, es eterna. Y hasta que tienes experiencias de este tipo o te mueres, puedes entender que somos eternos, ¿no? totalmente, totalmente. Es que ahora todo lo que no creía, pues ahora lo creo, porque lo siento y lo vivo, ¿no? O sea, es, es Sí, algo bien complejo de explicar. sí. Eh, he estado con amigos platicando y hasta lágrimas se me han salido cuando les platico porque me emociona, porque lo A siento. ver, tienes que llorar ahorita, a ver, a lo mejor no sube el rating. Claro, tiene que ver en que estás hablando de corazón tu Desde mi alma, experiencia. o sea, Sí. desde el interior de mi alma estoy hablando y la gente, o sea, me desespera el no alcanzar a transmitir lo que quisiera Ujú, transmitir. sí. Pero bueno, a ver, muchos amigos, digo, esto pues no lo ando publicando ni platicando con todo el mundo, Nadie se va a ¿no? enterar, no te preocupes, de aquí Me- no sale. no, me refiero a, pues ahorita, pues con mis personas más allegadas, con amigos que les he platicado, este, es tanta mi emoción que me dicen, güey, yo quiero, o sea, Sí. yo quiero, por favor, preséntame a Adriana. Y, y claro, o sea, al final de cuentas, ¿por qué no compartir algo tan padre que, pues, que genera bienestar, ¿no? ¿Verdad que se hace un efecto multiplicador en el momento que tú lo experimentas? Dices, yo lo primero que sentía es el mundo entero tiene que probar esto, porque todos estamos sufriendo alguna enfermedad, algún tema de depresión, algún tema de narcisismo, algún tema de violencia familiar, algún tema de alcoholismo, intentos de suicidio. A ver, todos en esta humanidad venimos a experimentar justamente esto, ¿no? Y lamentablemente el ser humano eligió aprender a través del dolor. Y estas experiencias te enseñan que también puedes aprender a través del amor. Y yo quería que todo el mundo se enterara y que todo el mundo lo experimentara. Y te vas dando cuenta que aunque es para todos, porque Dios creó esta medicina para todos, no es para todos. Tiene que ver con tu sistema de creencias, tiene que ver con tu nivel de conciencia, porque esto no se trata de que nadie te convenza. Sí, Esto no. es un autoconvencimiento. Cuando tú y yo empezamos a dialogar el tema, tú ya estabas súper convencido, tú ya querías, Ujú. y no fue como de, ay, sí, mira, Roberto, fíjate que no. Si alguien te quiere convencer, incluso, yo digo que por ahí no es, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo, yo me quedé muy grabado cuando me dijiste, es que solo te va a llamar o solo te llama. Y Sí, entonces, este, pues igual yo lo comparto igual, sí, ¿no? O exacto. sea, no, Tú no es que, compartes, no claro, convences. no convenzo, Ujú. exacto. Y ahí es donde el efecto multiplicador se hace muy padre, porque entonces, claro, tu entorno está viendo ese cambio en ti, están viendo
esa renovación más amorosa, Claro, tu familia dicen, a ver, espérame, no es lo que me está contando nada más, es lo que estoy viendo, es lo que me sí, transmite de su energía y su amor. sí, totalmente. Y hace rato platicabas, decías que la medicina, pues a lo mejor no es para todos, o sea, sí es para todos, pero tienes que estar preparado, ¿no? O sea, yo creo que todo esto, al final de cuentas, pues la industria farmacéutica es la que controla todo y por eso no lo hacen público, ¿no? Por eso lo toman como no es permitido en muchos lugares esto. Entonces, pues la industria farmacéutica, pues nos mantiene ahí, ¿no? Nos mantiene tomando medicamentos, nos mantiene yendo a terapias, pero de psicólogos, y la verdad Psiquiatra. es psiquiatras, y la verdad es que, otra vez, esto es algo que si les llega lo tienen que hacer y les va a cambiar totalmente la vida, y es algo real, y no es un autoconvencimiento, o sea, queda grabado en ti y lo haces y hay que trabajar por eso todos los días, ¿no? O sea, no es, lo dije hace rato, no es algo mágico, ya solucioné mi vida, este, y ya soy, Hay que ya, actuar. hay que actuar. La diferencia es que ahora lo quieres hacer y Sí. entonces no cuesta trabajo. Ujú. Porque ahora caminas con conciencia y lo trabajas con conciencia. Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo y además, fíjate que ha habido pocas personas, la verdad, a quienes he rechazado de no tener esta experiencia de ceremonia conmigo, etcétera, porque para mí yo me rijo por vibración y por energía y por ley de correspondencia, ¿no? Realmente han sido pocas las que no, pero también te puedo decir, y le quiero decir a nuestra audiencia, que los hongos te eligen. Los hongos, a través de su micelio, es como ellos se encargan de llegar a las personas que ya están listas para una experiencia. Entonces, si alguien ya te habló de los hongos, es porque tú estás en esa frecuencia y ya estás vibrando ahí, sea que ya la hayas tenido o que hayas tenido alguna experiencia de ayahuasca o estás en ese justo despertar en donde ya quieres conocer más allá de. Yo me acuerdo, Roberto, que cuando yo fui a mi primera experiencia de ayahuasca, una amiga publicó en su Instagram, va a haber una... Yo en mi vida había visto un cartel, una publicación, nada, no sabía ni siquiera qué era. Fue un llamado tan profundo que le dije, amiga, ¿en dónde deposito? ¿En serio quieres ir? Sí, confirmo. Deposité, yo iba así, pero yo me guío por mi intuición. Y hay gente que no entiende que la intuición también es un poder Claro. súper grande y a través de plantas sagradas se te va a desarrollar tu intuición de una manera de dioses, épica. Sí, totalmente. No, a ver, es que otra vez la desinformación y, y lo prohibido, pues nos lleva a creer cosas que no son reales, ¿no? Sí, Pues creemos lo que nos dicen, sí, pero ya que lo pruebas, pues es totalmente diferente. Incluso hemos platicado Adriana y yo le digo, Adriana, o sea, es que esto lo tenemos que llevar a más personas y tenemos que hacer algo padre y hemos soñado con hacer algo padrísimo, un proyecto bien padre para que esto llegue a más gente y obviamente pues sería un mundo mejor, ¿no? sí, totalmente. ¿Saben por qué? Porque al final del día, si esta medicina nos da conciencia y estas personas que se dedican a robar, a estafar, a dañar al prójimo, tuvieran conciencia, nadie mataría por dinero. Nadie mataría por robar un órgano a otra persona. Nadie extorsionaría por dinero, dañando el corazón de tantas personas y lastimando la economía de familias que durante muchos años han creado un patrimonio. Nadie se atrevería a lastimar ni física ni emocionalmente al tercero porque tienes conciencia. Entonces, ¿saben qué nos diferencia realmente entre unos y otros humanos? No es cuánto dinero tienes en la cartera, ni es cuánto dinero tienes en el banco, ni en dónde vives. Es tu nivel de conciencia. Cómo te amas, cómo te cuidas, cómo te comunicas contigo y cómo te comunicas con tu prójimo
con tu familia, con tus amigos. Porque hay quienes, tú y yo sabemos, que a los primeros que lastiman son a sus propios amigos, a sus propios familiares, son a los primeros que les roban, los primeros que se genera una violación intrafamiliar, que, Total. que hay algún tema de asesinato, es ahí. Entonces, conforme vas teniendo conciencia y conforme te vas expandiendo en amor, es como siempre digo, el enfermo enferma a su entorno, pero el que sana va sanando a su entorno. Totalmente. Y no olvidemos que el amor mueve universos. Totalmente de El acuerdo. amor mueve universos, no solo Y montañas. es totalmente cierto, comprobado. Amigo querido, yo quiero agradecerte de verdad por estar aquí, por haber compartido. Sé que va a ser un podcast de muchos que estaremos Seguramente invitándote sí. próximamente y esperemos que a nuestros amigos que nos han visitado y que nos han acompañado el día de hoy nos dejen sus comentarios, nos digan en qué encontraron aportación de esto que escucharon hoy y si alguien de ustedes quiere saber o experimentar alguna ceremonia y saber más de plantas sagradas, estamos aquí en su canal Mundo Genius, Mundo Fungi, con Adriana Camacho.